Y ese es el problema con la interpretación aislada de estos textos en Romanos para justificar que nacemos en pecado o que nacemos bajo una condición de pecado, como ahora gusta llamársele, por medio del pecado de Adán. No podemos decir eso, no podemos tergiversar la escritura de esa manera, porque la comparación entonces no tendría sentido. No se nos está hablando acerca de una definición en pecado en primer lugar, se nos está hablando acerca de la reconciliación. Y vimos especialmente en el versículo 12 del capítulo 5 de Romanos, el apóstol Pablo deja muy en claro que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, no por cuanto todos heredaron la culpabilidad de Adán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Dios les bendiga y les guarde. Bienvenidos a Tot Media, su canal. En el video de hoy estaremos estudiando el capítulo número 5 de la epístola a los Romanos y vamos a ver si es verdad que este capítulo enseña que heredamos la culpabilidad por el pecado de Adán. Así que, como siempre, tenemos que buscar la dirección divina para estudiar su palabra. Vamos a orar para pedírsela a nuestro Dios y les voy a pedir a ustedes que por favor me acompañen. Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas darnos sabiduría y también puedas darnos humildad a la hora de estudiar tu palabra. Te pedimos que el nombre de Cristo sea exaltado, Señor, y que tu palabra pueda edificarnos espiritualmente. Perdona, por favor, nuestros pecados y nuestras faltas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a estudiar entonces el capítulo número 5 de Romanos, pero antes tenemos que hablar acerca del contexto inmediato de este capítulo, que es, por supuesto, el capítulo número 4. En el capítulo número 4 de Romanos se nos habla acerca de cómo Abraham, el patriarca Abraham, fue justificado por medio de la fe y no por medio de las obras. Así que teniendo esto en cuenta, vamos a leer los primeros 2 versículos de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 versos 1 y 2 dicen así: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que los primeros 2 versículos de Romanos capítulo 5 son un llamamiento a permanecer firmes en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria que por supuesto se nos promete a través únicamente por medio de la justificación o de la justicia de Cristo. Ahora vamos a adelantarnos un poco para ver en qué consiste esta gloria de Dios. Capítulo número 5 de Romanos, vamos a seguir allí y vamos a leer desde el versículo número 6 hasta el versículo número 11, que dice así: Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y atención al verso 12. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y esta última frase del versículo número 11 es sumamente importante que la tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque el capítulo número 5 de Romanos no tiene como objetivo principal darnos una definición acerca de lo que es el pecado o su naturaleza. El capítulo número 5 de Romanos nos habla acerca de la reconciliación que se obra por medio de la justicia de Cristo. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora sí vamos a entrar en el terreno de lo que pudiéramos llamar los versículos controversiales de Romanos capítulo 5, que son a partir del versículo número 12. Vamos a leer Romanos capítulo 5, verso número 12, que dice de la siguiente manera: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y esta última cláusula del versículo, esta última frase del versículo que dice por cuanto todos pecaron, es sumamente fundamental. ¿Por qué? Porque cuando dice por cuanto, quiere decir que esta es la causa de lo que se explicó anteriormente. Es decir, que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Así que vemos que en el versículo 12 nos está explicando que por medio del pecado de Adán la muerte pasó directamente a todos los hombres. Ciertamente el pecado de Adán tuvo consecuencia. Los hombres, la humanidad ya no tenía la misma naturaleza, ahora tenía una naturaleza pecaminosa, y esta naturaleza pecaminosa llevó a todos los hombres a cometer pecado. Así que vemos cómo el apóstol Pablo explica claramente en el versículo 12 que la muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos han pecado, no por una transferencia, no por una herencia, por decirlo así, genética, orgánica del pecado, sino porque todos los hombres infringieron la ley de Dios de manera personal. Y esto, por supuesto, tiene consonancia con otros capítulos u otros lugares de la Escritura, como por ejemplo Ezequiel 18, que nos explica que el Hijo no morirá por los pecados del Padre, sino que cada uno morirá por su pecado. Ahora, hay otro lugar de la Escritura en la que se emplea una ilustración que a mí en lo personal me gusta mucho, y es en la epístola del apóstol Santiago. Vamos a leer Santiago, capítulo número 1 y versículo número 15, que nos da una explicación bastante clara acerca de la gestación del pecado, que dice así: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que vemos que el apóstol Santiago utiliza una ilustración bastante clara, como es la ilustración de la concepción, es decir, el embarazo, para ilustrarnos cómo el pecado se llega a gestar. Cuando la concupiscencia, que esa palabra concupiscencia es la palabra griega epitumía, que pudiera traducir de mejor manera como deseos. Es decir, que cuando los deseos pecaminosos son consentidos, cuando los deseos pecaminosos son concebidos, entonces se da a luz al pecado, y el pecado por consiguiente da a luz a la muerte. Así que vemos que esta enseñanza del apóstol Santiago acerca del pecado como consecuencia de la concepción de la concupiscencia o de los deseos va en total consonancia con lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 5 y versículo 12, donde el apóstol Pablo explica que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora vamos a leer y vamos a proseguir con la lectura del capítulo 5 de Romanos, esta vez a partir del versículo número 13. Vamos a leer versos 13 y 14. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora, yo he visto que se ha utilizado, he escuchado que se ha utilizado con menos frecuencia, este versículo número 14 para argumentar acerca de una posible transferencia o herencia del pecado. ¿Por qué? Porque dice allí en el versículo 12 que el pecado reinó y por tanto la muerte, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Pero el versículo no quiere decir eso. Primero debemos tener en cuenta el contexto inmediato del versículo 14, que es por supuesto el versículo 13. En el versículo 13, como leímos, se nos explica por parte del apóstol Pablo que donde no hay ley no se puede inculpar de pecado. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. El versículo 13 nos habla de la ley, y cuando en el versículo 14 se nos nombra a Moisés, es porque el apóstol Pablo quiere hablar acerca de la introducción o de la entrega de la ley. Y vamos a pararnos un poco en este punto para explicar. El apóstol Pablo dice que si no hubiera ley, no se puede inculpar a nadie de pecado. Ahora, la ley de Dios es eterna y así lo declara su palabra. Sin embargo, fue introducida formalmente en el monte Sinaí y fue entregada a Moisés. Por eso el apóstol Pablo dice que la muerte reinó incluso desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Y qué quiere decir esta frase? Bueno, quiere decir que Adán, cuando pecó, lo hizo con ley. ¿Y a qué me refiero con esto? Adán tenía palabra de Dios. Adán, cuando pecó, se le había dicho anteriormente: de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que Adán tenía la ley de Dios, tenía la palabra de Dios que delimitaba lo que era bueno y lo que era malo, lo que era voluntad de Dios
y lo que era en consecuencia pecado. Ahora, a partir del pecado de Adán, muchas personas vivieron sin conocer la ley prácticamente hasta el monte Sinaí. Eso no quiere decir que la ley no existiera, y ya lo vamos a explicar con otro texto de Romanos. Es decir, por ejemplo, en el capítulo 16 del libro del Éxodo, se nos habla acerca del maná, de la prueba que Dios puso sobre el maná en el día de reposo, y dice la Escritura que era para ver si el pueblo andaría o no andaría en la ley de Dios. Y también se nos dice de Abraham que fue un hombre que anduvo conforme a los mandamientos de Dios. Así que la ley sí existía. Muchos en el mundo protestante intentan alegar que la ley fue dada únicamente al pueblo judío porque fue introducida en el Sinaí, pero nosotros vemos por medio de la palabra de Dios que la ley estaba previamente establecida. Ahora, Dios no se dejó sin testimonio de la ley. Y esto es lo que vamos a explicar también en el libro de Romanos, en la epístola a los Romanos, pero unos capítulos más atrás. Vamos a leer rápidamente Romanos capítulo número 2 y vamos a leer a partir del versículo número 12 para explicar este punto. Y dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que vemos que incluso en el caso de los gentiles pudiésemos pensar, por ejemplo, en las civilizaciones prehispánicas. Aun cuando no tuvieron la revelación de la ley, tuvieron el testimonio de la ley en el corazón. Así que ellos tienen y pueden ser juzgados porque a pesar de no habérseles revelado la ley como en el monte Sinaí, Dios no se quedó sin testimonio y les dio la ley en sus corazones para que la siguiesen o para que la rechazasen también. Y vamos a poner un ejemplo más puntual y es el ejemplo de Moisés. Vemos que cuando Moisés agredió físicamente al egipcio, por no decir otra palabra, lo primero que hizo Moisés luego de esto fue huir porque sabía que había actuado mal, sabía que había actuado contra Dios y contra el hombre. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir precisamente que Moisés conocía lo que era un requerimiento por parte de Dios muchos años antes de la introducción o de la entrega de la ley en el monte Sinaí. Así que, en conclusión, el versículo 13 no habla, ni el 14 hablan para nada acerca de una posible transferencia o herencia de pecado, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Sencillamente el apóstol Pablo está hablando acerca de cómo los que todavía no habían recibido la ley también participaron de la muerte, porque indefectiblemente pecaron en el testimonio también que les daba la ley en su corazón. Así que vamos a avanzar y vamos a leer ahora Romanos capítulo 5, nos quedamos en el versículo 15 que dice de la siguiente manera: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y ahora, este verso es fundamental, por lo menos el versículo 15, cuando dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, y es un versículo que se emplea mucho precisamente para defender, por ejemplo, la doctrina del pecado original o el tema de la condición de pecado o el tema del pecado remanente, como lo quieran llamar, se utiliza mucho este versículo 15. Pero como les dije anteriormente, nosotros no podemos separar este versículo de lo que dice el contexto en el versículo 12. No estamos hablando de una epístola separada, ni siquiera de un capítulo separado, estamos hablando del mismo capítulo 5. Así que lo que se dice en el versículo 15 tiene que estar subordinado a lo que ya el apóstol Pablo había dicho en el versículo 12. Y en el versículo 12, Pablo indica claramente que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, en el versículo 15, teniendo en cuenta esta aclaración, no podemos interpretarlo de diferente manera. La interpretación tiene que estar sujeta a lo que ya el apóstol Pablo explicó muy claramente en el versículo número 12.
Vamos a avanzar ahora con el versículo número 16 y vamos a leer hasta el verso 17. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y aquí también tenemos que tener en cuenta el contexto del versículo 12, pero tenemos que dejar algo bien en claro también. El apóstol Pablo está haciendo una equivalencia. El apóstol Pablo está comparando, está colocando en una equivalencia a Adán y está colocando del otro lado a Cristo. Así como Adán, así como a Cristo. Esa es la comparación, esa es la relación, es la equivalencia. Pero cuando nosotros notamos una equivalencia, nosotros no podemos agarrar una parte de la equivalencia e interpretarla de una manera y agarrar la otra parte de la equivalencia e interpretarla de otra manera. Y me explico. Si nosotros vamos a enseñar y vamos a creer que nuestra relación con Adán es orgánica hasta genética, es decir, nosotros hemos heredado la culpabilidad por el pecado de Adán, entonces nosotros debemos interpretar de la misma manera la contraparte en la comparación. Es decir, si nosotros decimos que heredamos orgánicamente la muerte por parte de Adán, tenemos que decir y enseñar que heredamos la salvación de manera orgánica por parte de Cristo. Porque de lo contrario, lo que estaremos haciendo es tergiversar la escritura. Estamos tratando de hacerle decir al texto algo que en realidad no quiere decir. Así que debemos tener esto en cuenta. El apóstol Pablo está haciendo una comparación, está haciendo una relación, está haciendo una equivalencia, no para definir lo que es pecado, sino para explicar la magnitud de la reconciliación que se obra a través de la justicia de Cristo. Así que debemos leer estos textos completamente en su contexto para entender lo que el autor verdaderamente quería decir. No podemos tomar una parte, interpretarla de una manera y la otra interpretarla de la otra. Y eso lo vamos a ver o lo vamos a seguir viendo en los versículos subsiguientes. Vamos a leer ahora Romanos capítulo 5 a partir del verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que vemos aquí en estos versículos el mismo caso. Se nos habla de la desobediencia de uno y por otra parte tenemos la obediencia de la otra parte, que es nuestro Señor Jesucristo. La primera parte es Adán. Y si nosotros vamos a interpretar que se trata de una relación orgánica, genética, por herencia, tenemos que interpretar de la misma manera la otra parte. Y ese es el problema con la interpretación aislada de estos textos en Romanos para justificar que nacemos en pecado o que nacemos bajo una condición de pecado, como ahora gusta llamársele, por medio del pecado de Adán. No podemos decir eso, no podemos tergiversar la escritura de esa manera, porque la comparación entonces no tendría sentido. No se nos está hablando acerca de una definición en pecado en primer lugar, se nos está hablando acerca de la reconciliación. Y vimos especialmente en el versículo 12 del capítulo 5 de Romanos, el apóstol Pablo deja muy en claro que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, no por cuanto todos heredaron la culpabilidad de Adán. Así que en estos versículos, que emplea frases similares, no podemos interpretar de diferente manera lo que el apóstol Pablo dejó muy en claro al principio del texto, o por lo menos al principio del versículo número 12, por así decirlo, que es la sección que estamos estudiando. Ahora,
Me gustaría leer otro versículo en donde podemos evidenciar precisamente que el apóstol Pablo también realizaba este tipo de equivalencias en otra de sus epístolas. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a leer de los versículos 20 al 22, que dicen de la siguiente manera: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y de nuevo volvemos al punto de la correlación en la equivalencia. Si decimos que toda la humanidad en Adán muere por la herencia del pecado, no por el acto de cometer pecado, sino por la herencia de la culpabilidad de un mismo pecado, que es el pecado de Adán, entonces tenemos que decir y tenemos que asumir que en Cristo, igualmente de forma genética, de forma orgánica, todos los hombres viven. Y sabemos que no es así, no es lo que enseña la Escritura. Si nosotros nos sujetamos a una consecuencia involuntaria por parte del hombre con respecto y con relación a Adán, tenemos que interpretarlo de la misma manera con Cristo Jesús, sobre todo tomando en cuenta que se nos habla de la reconciliación y no se nos busca definir el pecado. Así que tengamos eso en cuenta. Y bueno, ya hemos terminado de estudiar el capítulo número 5, pero quisiera leer parte del capítulo número 6. ¿Por qué? Porque también se nos ha llegado a pensar, se nos ha enseñado, últimamente con mucha frecuencia se enseña que el pecado no puede ser vencido, que el pecado al formar parte de nuestra genética, al formar parte orgánica de nuestro ser, no puede ser vencido por mucho que la persona desee sujetarse a la palabra de Dios, por mucho que se ore por el poder de Dios para vencer el pecado. Bueno, lamentablemente el pecado no puede ser vencido. Y me llama la atención porque de ser así, el apóstol Pablo se hubiese ahorrado de los capítulos 8 en adelante de la epístola a los Romanos. Sencillamente hubiese quedado en el capítulo 7 diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la epístola a los Romanos hubiese terminado. Pero vemos que no es así, y para ello quiero leer algunos versículos del capítulo número 6 que me parecen esenciales para comprender este tema. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo número 1, y vamos a leer hasta el versículo número 4, que dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que vemos aquí que no es una relación orgánica lo que nos une a Cristo Jesús, no es una herencia. Nosotros estamos unidos a Cristo Jesús por medio de la participación de su muerte. Y por eso es que el apóstol Pablo se pregunta, y es una pregunta que podemos hacernos hoy en día: ¿perseveraremos en el pecado? ¿No nos ha dado Dios todos los recursos del cielo por medio de la muerte de Cristo, por medio de la promesa de su Espíritu, para que nosotros andemos en novedad de vida, dando muerte al cuerpo de pecado y resucitando una nueva vida en Cristo Jesús? Como dice el capítulo número 6. Es algo que debemos reflexionar. Pero vamos a leer ahora el versículo número 5 y vamos a leer hasta el versículo número 6, que dice de la siguiente manera: Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que la finalidad de esta reconciliación de la que hablamos en el capítulo 5 es precisamente que ya nosotros no sirvamos al pecado. Que podamos decir como el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2,
con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que al participar de su muerte y de su resurrección, nosotros podamos andar en novedad de vida. Y es lo que nosotros, tanto de manera individual como iglesia, debemos asumir para que el pueblo de Dios pueda experimentar un reavivamiento. Esta teología y esta doctrina del pecado original, que no tiene sino un origen católico, un origen en la iglesia católica por medio de Agustín de Hipona, nos enseña y nos limita a una conformidad espiritual, estando obligados a pecar sencillamente hasta que Dios nos glorifique. Pero la Biblia y el espíritu de profecía nos enseñan que nosotros podemos vivir en novedad de vida en Cristo Jesús por medio del Espíritu, de modo que no sirvamos más al pecado. Y esto lo creyó, amigos, esto lo creyeron los pioneros adventistas desde el principio. Y es que recordemos que la doctrina del pecado original es una doctrina que, si bien se origina en Agustín de Hipona, luego el protestantismo la asumió con otros argumentos, como el de la naturaleza humana de Cristo para protegerlo de la herencia del pecado, y por supuesto es el fundamento de las teologías luteranas y calvinistas. Pero los pioneros adventistas, que venían de otra tradición teológica como es la wesleyana, por ejemplo, entre otras, tenían una concepción distinta de estas enseñanzas. Así que al principio ellos no creían en esto. Algo pasó en la teología adventista. A partir de cierto tiempo, algo cambió que nos han hecho creer en esto que se llama la condición de pecado. Que no es otra cosa, lo puedes llamar así, lo puedes llamar pecado remanente, pero al fin y al cabo es la doctrina del pecado original de Agustín de Hipona. Entonces, queridos amigos y queridos hermanos, es hora de que nosotros analicemos un poco con más detalle las Escrituras. No podemos tomar versículos con una pinza y sacarlos de contexto para hacerlos decir algo que realmente no dicen, sobre todo cuando no se trata del contexto. Lo mismo pasa con el Salmo 51. Cuando hablamos del Salmo 51 y hablamos del versículo número 5 que dice: en pecado me concibió mi madre. Bueno, aquí está el argumento final. Pero no leemos el resto del versículo. Vemos que la finalidad del capítulo o del Salmo 51 no es, al igual que pasa con Romanos 5, no es la de dar una definición sistemática de lo que es el pecado. De hecho, en ese mismo, y estoy preparando un video acerca de esto, pero en ese mismo Salmo, David implora por un corazón nuevo, un corazón con un espíritu renovado que sea capaz de obedecer la ley de Dios. Así que David no se está lamentando sencillamente en el versículo 5 y diciendo que bueno, que él nunca va a dejar de pecar porque sencillamente así lo hizo Dios, porque fue concebido así en el vientre de su madre. No. Usted lee más adelante y se dará cuenta que David le implora a Dios por un corazón nuevo. Y es lo que nosotros debemos pedirle a Dios también, un corazón nuevo. Un corazón guiado por su espíritu, de manera que podamos cumplir con su voluntad, de manera que aquello que se nos hace imposible dejar, ahora pueda ser una realidad en Cristo Jesús. Que andemos en novedad de vida, que dejemos a un lado las obras de la muerte, las obras de la carne, y ahora empecemos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no por nuestra fuerza, sino por medio de los méritos de Cristo. Así que gocémonos en esta reconciliación de la que se nos habla en Romanos. Gocémonos en la justicia que es por medio de Cristo Jesús. Y vivamos en la esperanza de que Cristo Jesús pueda hacer en nosotros lo que nosotros nunca vamos a hacer por nosotros mismos. Que Dios te bendiga y te guarde. Te saluda Roberto Jesús Barrios y será hasta una próxima oportunidad.